Buenas tardes, les doy la bienvenida en nombre de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Vamos a desarrollar el tema secuenciamiento en cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos, HER2 negativos. Yo soy la doctora Adriana Borelo del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Para situarnos en este tema debemos, primero que nada, presentarnos tres interrogantes. El primero de ellos es si el paciente está en crisis visceral, definido como una disfunción orgánica. La segunda es cuál es el estado menopáusico del paciente, porque si es premenopáusica, yo debería volverla menopáusica para después tratarla en consecuencia. Y el tercer punto es ver en qué momento progresa respecto a la última terapia endocrina que el paciente recibió, ya sea en la etapa adyuvante o en la enfermedad avanzada, para considerar de esta manera resistencia endocrina primaria o secundaria, también llamada adquirida. Este concepto de la hormonoterapia, que es preferible a la quimioterapia, no es nuevo. Esto ya hace una década que se viene instalando y como ustedes pueden ver, las numerosas guías, tanto americanas como europeas, ya lo pregonaban desde antes de la etapa de los inhibidores de ciclina, cuando usábamos monoterapia sola o combinada. Entonces así se fue desplazando la quimioterapia. Aquí pueden ver la sobrevida libre de progresión con inhibidores de aromatasa en primera línea, cuando utilizamos tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa, ya sea esteroideos o no esteroideos, lográbamos un beneficio en meses que iba de 8 a 12, 13 meses. Y si asociábamos dos agentes, como podían ser los inhibidores de aromatasa, con más fulvestrant con la dosis baja de 250 que hacíamos en la época, podíamos llegar, como en el trabajo de Leswog, a 15 meses. Después aprendimos a testear el fulvestrant con una dosis mayor de 500 miligramos versus anastrozol en primera línea, como en el trabajo Falcon, pero esto era para pacientes naïf, o sea, vírgenes de tratamiento, y hubo un beneficio en PFS de casi 17 meses respecto al anastrozol 13 meses. Pero esto solo fue para pacientes que no tenían enfermedad visceral. En la última 5 o 6 años, a partir del 2014, se comenzaron a presentar los trabajos con inhibidores de ciclina y 2 años antes, otro target que aprendimos a manejar era el inhibidor de mTOR, que se asoció junto con la terapia hormonal clásica. Cuando nosotros tenemos un paciente con cáncer de mama metastásico y está progresando y tenemos que hacer una primera línea, puede tener una evolución y una historia natural del tratamiento muy diferente. Puede ser un paciente virgen o naïf de tratamiento que progrese una terapia hormonal lentamente o que lo haga de una forma rápida. Y es en este escenario que se fueron desarrollando los trabajos con inhibidores de ciclina. Y se pusieron en primera línea trabajos donde combinaban palbociclib, ribociclib o abemaciclib con inhibidores de aromatasa, preferentemente letrozol. Y también se testearon estas mismas inhibidores de ciclina más allá de la primera línea con fulvestrant. Pero podemos ver que los trabajos no eran todos iguales, que eran diferentes, porque incluyeron diferente población. Por ejemplo, el Paloma 2, en primera línea, incluyó un 22% de pacientes con un intervalo libre de enfermedad menor a 12 meses, en tanto que el Monarch 3 tenía una población de casi 40% de pacientes de novo. Esto ha hecho que los resultados sean diferentes. Acá tenemos los resultados en PFS en primera línea con inhibidores de ciclina. La tasa de respuesta fue de alrededor del 40 o el 50%, y si uno considera tasa de beneficio clínico, llegó al 80%. El hazard ratio de estos trabajos es de alrededor de 0,54, 0,56, con una ganancia absoluta de 10 meses en la mayoría de los trabajos, lográndose una PFS de 25, 27 y hasta 33 meses en el trabajo de Mona Lisa. Y en el brazo, donde se utilizó solo hormonoterapia sin el inhibidor, se obtuvieron tasas de 14, 15, 16 meses, que eran más que lo que se veía cuando utilizábamos estas drogas en monoterapia. Respecto a la segunda línea, o sea, pacientes pretratados con inhibidores de ciclina, tenemos los trabajos Paloma 3, Mona Lisa 3 y Monarch 2, con palbo,
con ribo y con abemaciclib respectivamente. Tampoco las poblaciones eran homogéneas. Por ejemplo, podemos ver que en Paloma 3 el 34% de los pacientes había recibido una línea de quimioterapia y hasta 3 líneas hormonales previas, o sea que era una población muy politratada, por eso los resultados difieren en estos trabajos. Y el trabajo MONALIZA 3 solo permitió pacientes posmenopáusicas, los otros dos incluyeron pacientes también premenopáusicas hasta en un 20%. Cuando vemos la PFS de la segunda línea, es entre 9 y 15 meses, con hazard ratios muy similares entre ellos. Bueno, continuando, aquí en el trabajo MONALIZA 3, podemos ver que la PFS con ribociclib y fulvestrant ha llegado a 33 meses con la combinación respecto a 19 meses con placebo. Estos 19 meses son los mismos que se obtuvo en el trabajo Falcon, que sería la misma población, una primera línea. Y en la curva de la derecha pueden ver la PFS en segunda línea y los pacientes que recaen tempranamente, que también obtienen un beneficio en PFS de 14.6 versus 9.1 mes. Podemos hablar de pacientes premenopáusicas, merecen un apartado especial. Hay un trabajo exclusivo para ellas que lo hizo el grupo de ribociclib, MONALIZA 7, que incluyó casi 700 pacientes, donde combinaban ribociclib más tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa con goserelin respecto a la rama comparadora que fue placebo. Y obtuvieron un beneficio en PFS de 23.8 versus 13 meses. Y en el análisis de subgrupo de este paciente, los que más se beneficiaron fueron los que hicieron inhibidores de aromatasa, los que tenían enfermedad visceral, varias lesiones metastásicas. Aquí perdió el tamoxifeno contra el inhibidor de aromatasa. Y en las curvas de la izquierda podemos ver que los trabajos Paloma 3 y MONAR 2 también incluyeron cada uno 100 pacientes en los respectivos trabajos de pacientes premenopáusicas y también lograron un beneficio en PFS con hazard ratios muy similares al del MONALIZA. En San Antonio 2020 se presentó los resultados de MONALIZA 7 respecto a sobrevida global. Y con 4 años de seguimiento se vio que la sobrevida global era de 58.7 versus 48 meses para placebo más terapia endocrina. Esto significó un 24% de reducción del riesgo de muerte con la asociación de ribociclib a terapia endocrina. Si nuestro paciente no ha recibido inhibidores de aromatasa ni en primera ni en segunda línea y lleva varias líneas sucesivas, una opción de tratamiento puede ser el abemaciclib monoterapia, como fue testeado en este trabajo, donde hubo una estabilización de la enfermedad por más de 6 meses del 22% y una tasa de beneficio clínico que se mantuvo más de 6 meses del 40%. Les recuerdo que este trabajo incluyó pacientes muy politratados, donde la línea media de tratamientos previos era 3, con un rango entre 1 y 8. Entonces, como podemos ver, tenemos dos poblaciones diferentes, los pacientes endocrinosensibles y endocrinoresistentes, con diversos trabajos con pacientes que cumplen distintos criterios de inclusión, pero todos lograron beneficio en PFS muy similar. Pasando a lo que es sobrevida global con los trabajos de inhibidores de ciclina, aquí tenemos lo que se presentó con Paloma 3, por Turner en el 2018, donde había un discreto beneficio en sobrevida, pero no llegó a ser estadísticamente significativo en la población hormonosensible. Sin embargo, este año en ASCO, con un follow-up de 73 meses, pudimos ver ya que las curvas se separan respecto a palbociclib fulvestrant versus placebo fulvestrant. Y de este modo la sobrevida global fue de 34 meses en el grupo palvo versus 28 en el grupo placebo. Este beneficio de sobrevida se vio en todos los subgrupos de pacientes, como pueden ver en el forest plot, salvo por aquellos pacientes que tenían un intervalo libre de enfermedad menor a 24 meses, que solo era el 20% de la población.
Acá ahí vemos los resultados de sobrevida global con el MONALISA 3, que era fulvestrant más menos ribociclib, presentado en ESMO 2019 por Sleiman, donde se vio que la sobrevida global en toda la población lleva una reducción del riesgo de muerte del 28%. Y esto se traslada, como en la curva de la derecha, si dividimos a la población en dos subsets, de primera línea y segunda línea. Estos datos fueron actualizados este año en ASCO y podemos ver que esa diferencia se sigue manteniendo en sobrevida global, las curvas se siguen separando y hay un beneficio en toda la población de casi un año respecto de ribo versus placebo. Y en la parte inferior de la tabla pueden ver cómo esto se mantiene en las dos poblaciones, primera y segunda línea, siendo el beneficio en sobrevida global en segunda línea de casi 6 meses con la combinación de ribo más fulvestrant versus placebo fulvestrant. Esto se mantuvo en el forest plot en toda la población, incluida la población resistente a hormona y la población sensible. Y también hubo un beneficio en lo que es tiempo a la primera quimioterapia, que se prolongó alrededor de 20 meses. También hubo un beneficio en lo que es sobrevida libre de quimioterapia, que se prolongó en alrededor de 10 meses. Y además hubo un beneficio en la PFS secundaria, lo cual el beneficio con el tratamiento del ribociclib se mantiene más allá de la progresión en toda la población, pero principalmente en los pacientes de primera línea. Pasamos a sobrevida global de otro trabajo, el MONAR 2, con fulvestrant más menos abemaciclib, que les recuerdo que era una población 70% comprendida por un grupo que era resistente secundariamente al tratamiento hormonal. Beneficio en sobrevida global de casi 10 meses, y en un análisis de su grupo, los que más se beneficiaron fueron los que tienen enfermedad visceral, también los pacientes que tienen resistencia primaria. Este es otro trabajo que es interesante para definir cuál es el acompañante ideal para el palbociclib. Es el Parsifal, un trabajo fase 2 randomizado que comparó palbo con fulvestrant o palbo más letrozol. Y se vio que no hubo un beneficio sobre ninguna de las dos moléculas. No hubo superioridad del fulvestrant sobre el letrozol, pero tampoco inferioridad. Y no hubo diferencia en PFS en los subgrupos analizados, definido por compromiso visceral o enfermedad metastásica recurrente o de novo. Bueno, pero ¿qué pasa a la progresión de los inhibidores de ciclina? Tenemos que testear la mutación de PI3K porque es un driver. Y aquí tenemos el trabajo SOLAR 1 que testeó la combinación del alpelisib, un inhibidor del PI3K, más fulvestrant versus placebo fulvestrant en pacientes receptores hormonales positivos luego de progresión a inhibidores de aromatasa. El objetivo primario se cumplió. Este trabajo tenía 2 cortes, fue positivo en esta corte, que es la PI3K mutada, pero fue negativo en la corte no mutada. El año pasado, en ESMO 2020, se presentaron los resultados de sobrevida global del SOLAR 1, que fueron negativos por Fabrice André, pero sin embargo, si uno revisa algunas poblaciones particulares, como pueden ser los pacientes con enfermedad metastásica en hígado o en pulmón, la sobrevida se diferencia. Y también fue positivo el efecto de sobrevida global de utilizar esta combinación en pacientes a los quienes se les testeaba el ADN circulante en plasma, posiblemente por la gran carga tumoral que tenía. El SOLAR 1 también presentó un beneficio en el tiempo a la quimioterapia, que se prolongó en casi 9 meses. El Bolero 2 es un trial viejo del año 2012 presentado por Baselga, en donde se testeó la combinación de everolimus más hexamestano, o sea, un inhibidor de mTOR con un inhibidor de aromatasa versus placebo hexamestano. Y el trabajo fue positivo para PFS, pero fue negativo en sobrevida global.
El beneficio en PFS es independiente de la mutación de PI3K y se lograron similares resultados con tamoxifeno y con fulvestrant. Acá tienen las guías de NCCN, en donde para secuenciar ellos nos recomiendan primeras líneas de terapia hormonal, así como segundas líneas, y los inhibidores de ciclinas asociados a inhibidores de aromatasa, o bien con fulvestrant en la segunda línea, es nivel de evidencia 1. O sea que esto hoy no se discute porque no solo tenemos beneficio en tasa de respuesta, en sobrevida libre de progresión, sino también en sobrevida global. Pero los trabajos de alpelisib solamente tenían una población del 5% que había hecho inhibidores de ciclina. Entonces hoy está corriendo un trabajo, el BYLiv, del cual ya se presentó una rama el año pasado. Combina el alpelisib con alguna terapia hormonal, ya sea fulvestrant o inhibidores de aromatasa, en pacientes que han progresado a inhibidores de ciclina. Los datos de esta primera rama fueron considerados positivos, donde se logró que un 50% de los pacientes estuvieran vivos y sin progresión a los 6 meses. Acá les traje el algoritmo, finalmente, de cáncer de mama metastásico avanzado, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, que propone la doctora Rugo. Y ella divide a esta población en 3 grupos. Los pacientes con una sensibilidad endocrina alta, los pacientes con una sensibilidad endocrina moderada y los pacientes con una sensibilidad endocrina baja. Los que tienen alta sensibilidad, que serían aquellos pacientes naïf del tratamiento hormonal, o bien que hayan progresado a más de un año determinada la adyuvancia endocrina, si el paciente tiene solo enfermedad ósea o no hizo nunca tratamiento endocrino, o sea que es naïf, podría hacer solo fulvestrant como en el FALCON. Y si no, el otro brazo le sugiere lo estándar, inhibidor de aromatasa con inhibidor de ciclina. Y hay que testear la mutación de PI3K, porque si el paciente fuera mutado, la progresión debe hacer fulvestrant más alpelisib, y si es wild type, fulvestrant más menos everolimus, o si no, esta combinación a su progresión. Y si el paciente es moderadamente sensible, comenzará con fulvestrant más inhibidor de ciclina y testear la mutación del PI3K a su progresión. Y si el paciente es con una sensibilidad endocrina pobre, son aquellos pacientes que progresan tempranamente, dentro de los 2 años de comenzado la terapia endocrina adyuvante, irá a quimioterapia o veremos si es candidato a una línea hormonal con fulvestrant e inhibidores de ciclina. Aquí este es otro algoritmo de tratamiento, donde la primera y la segunda línea es todo lo que hemos estado conversando, una tercera línea con examestano everolimus, una cuarta línea donde ya puede entrar la quimioterapia, si el paciente no hizo adyuvancia, ahora taxano, y si no, capecitabine. También hay que testear el BRCA, por saber si el paciente es candidato a utilizar inhibidores de PARP, y cuarta y quinta línea, si el paciente tiene un buen estado general, podrá usar algún tipo de quimioterapia. Para ir concluyendo, yo les traje aquí en mis consideraciones finales, que se las voy a leer, donde dice que deberíamos considerar el intervalo libre de enfermedad, el patrón metastásico, el volumen de enfermedad y la necesidad de una rápida respuesta. En segundo lugar, la terapia combinada de inhibidores de ciclinas y hormonas logra respuestas muy superiores a la quimioterapia, con mayor sobrevida, y se produce con igual rapidez. En tercer lugar, la crisis visceral es infrecuente, como hemos dicho, y hace referencia a disfunción, y no a la localización anatómica de la metástasis o su volumen. En cuarto lugar, podemos decir que la combinación de inhibidor de aromatasa e inhibidores de ciclina en primera línea, en pacientes con progresión intraadyuvancia o estadio 4 de novo, ya sea en premenopáusicas con ablación ovárica o posmenopáusica, es hoy un estándar y está incluido en todas las guías como lo hemos visto.
En quinto lugar, podemos decir que pacientes que no recibieron inhibidores de ciclina en la primera línea, la segunda línea debería ser asociando fulvestrant e inhibidor de ciclina. También podemos decir que a la progresión de la combinación hay que tener testeado el estatus de BRCA y si el paciente está mutado, usar fulvestrant alpelisib. Si es white type, debería utilizar everolimus más hexamestano o fulvestrant. Eventualmente a la progresión de inhibidor de ciclina 4 y 6 y alpelisib, una opción puede ser asociar everolimus con hexametano. Esto hay datos retrospectivos que avalan esta combinación. También podemos decir que no hay que olvidarse de testear el estado de BRCA en los candidatos a utilizar inhibidores de PARP. Siempre prefieran terapia secuencial respecto a la hormonoterapia. Los inhibidores de ciclina deben ser parte de la secuencia terapéutica, ya sea en primera o en segunda línea. Si la paciente nunca recibió inhibidores de ciclina, pueden considerar el abemaciclib monodroga o combinado con tamoxifeno antes de quimioterapia. Otro punto a tener en cuenta, que no debemos mantener una terapia hormonal a la cual el paciente está en progresión. No existe evidencia para mantener un inhibidor de ciclina o cambiar del inhibidor si la paciente progresó a esta terapia. Solo cambiarlo si hay una toxicidad desmedida con uno de los agentes. No existe una recomendación científicamente fundamentada para decidir por un inhibidor de ciclina u otro. La deuda es encontrar biomarcadores que nos permitan definir bien esta secuencia. Debemos ser muy proactivos en el manejo de la toxicidad de estos fármacos. Y la discusión de cada caso clínico en el equipo multidisciplinario es la única manera de avanzar en el conocimiento del manejo de la toxicidad de estas nuevas moléculas y en el manejo de estas patologías. Muchas gracias, nos esperamos en la próxima.